¿Sabes lo que significa salir de casa en Cuba con la esperanza de llegar rápido? Aquí no se trata de ir de un lugar a otro. Aquí se trata de sobrevivir entre baches, inventos, transporte y mucha paciencia. Pero si algo tiene el cubano es ingenio. Hoy les voy a mostrar cómo realmente nos movemos en Cuba, cómo hacemos magia todos los días para llegar al trabajo, a la escuela o simplemente regresar a la casa. Esto no es turismo, esto es Cuba real. Salir de casa ya es una aventura. Uno sale con dos cosas seguras: la necesidad de resolver y la incertidumbre de cómo llegar. Que a veces aparece un transporte rápido, pero otras veces puedes pasarte media mañana esperando. Les mostraré juegos legendarios ya de nuestra zona. Voy a cruzar porque ando por la acera de los bobos, la acera del sol. Vamos a cruzar para acá. Entonces, irles mostrando, vamos a ver cómo nos las ingeniamos a cruzar por aquí. Está todo esto lleno de fango también. Este es un amigo suscriptor que nos acá. ¿Cómo tú te las ingenias para pasar por estos lugares aquí? Mira por arriba la acera. Y cuando hay peatones, pues hay que esperar que ellos pasen y después de nosotros. Aquí esto es peligrando las mismas personas que pasan. Miren, ahora mismo ese mismo señor tuvo que detenerse porque lamentablemente por acá no se puede pasar. Miren estos huecos. Ay, hasta a mí me atropella. Nos vemos. Amigos, mostrándoles todos estos juegos legendarios de acá, del Cotorro, para que vean. Y bueno, sé que muchos municipios igual están pasando por la misma situación. Estas escenas todos los cubanos la conocemos bien. Aquí no solo espera uno transporte, aquí se conversa, se comparte, se sufre y hasta se hacen amistades. Ay. Jimagua, ¿qué pueden decir los Jimaguas esto? ¿Qué te vamos a decir? Que tanto aburrido, tanto. Miren esto. Estos son los pendrones acá en Cuba. Varias personas acá de la cola me estaban comentando que existe una guagua que es de los médicos que da servicio hasta el Parque de la Fraternidad y cuesta 20 pesos en moneda nacional. Está muy bueno el precio. Hay una colita, es esa colita que ustedes ven allá atrás. Y los ruteros que cuestan 15 pesos en moneda nacional y hay dos que van, uno hasta La Habana y otro hasta El Vedado, hasta Playa. Lo veo muy bien porque eso suple y ayuda muchísimo el transporte acá en el Cotorro. Son muy penosas, no me dejaron hacerle una entrevista, así que continuamos, vamos a ver quién nos puede apoyar en este video. Secundaria 9 de abril. Las cotorrensas que encontramos acá y nos están diciendo cómo es que se mueven ellas aquí con el transporte, los triciclos. Bueno, están bastante baratos. Bastante barato. Sí. ¿Qué precio más menos tiene? 100 pesos. 100, 150, depende. Depende al lugar que tú vayas. Sí, por tramo. Más o menos tramos hasta Hasta San Pedro, 150. Puente Cotorro, 150. Porque eso Dependencia también del lugar del tramo de la distancia que tienes. el tramo. Bueno, hasta ahora lo que se puede resolver con eso. Con eso es lo que estamos resolviendo aquí en el Cotorro, estamos resolviendo bastante y están asequibles, ¿eh? Tienen una... Sí, están bastante Sí, seguidos. sí, Donde no quiera paran, tú no lo paran. paras y ellos enseguida. Sí. No. Exacto.
Pero bueno, gracias a eso, porque el transporte, la verdad que está para la que viene atrás. El transporte está, si allá viene uno, el transporte está malísimamente malo. Y eso es lo que nosotros estamos resolviendo aquí en estos momentos. Párala ahí. Párala, ¿eh? Y yo. Pero mira, para que veas que vienen uno atrás de otro, ve, párala ahí. Uno vienen atrás de otro. Mira, este nos paró, ¿ven? Están bastante asequibles hasta ahora. Bueno, vimos a estas agradables personas que nos quisieron ayudar ahí con de sus vivencias y bueno, los captamos también como suscriptores, así que un saludo para ellos desde acá. Ahora los llevo a la parada, a esta parada que está en el Bello Palmar, para que vean muchas motos eléctricas que se paran ahí. Y mira los camioncitos que van hasta San José de las Lajas, miren uno ahí saliendo. Voy hasta allá a preguntar cuántos son los precios de estos viajes, que estos camioncitos resuelven muchísimo también en las tiradas para allá, para Mayagüez. Aquí también el transporte depende del día, de la hora y hasta del humor del chofer. Pero algo sí les digo, el cubano siempre resuelve. Si no aparece carro, salimos en bicicleta. Si no hay bicicleta, el vecino. Y si no, bueno, caminando. También caminando se llega. Los otros huecos legendarios acá en el Cotorro, las Delicias. Estuvo muchísimo tiempo ahí y frente al Policlínico Rafael Valdés. Miren para acá también cómo están estas calles. Y hay que ingeniárselas para pasar por acá. Ay, mamá. Y es por la orillita. Estas muchachas jóvenes. Hola, ¿cómo te llamas? Por aquí la risa. Encantada. A ver, ¿qué haces cuando no aparece el transporte? ¿Puedes comentarnos? Bueno, espero hasta que aparece algo y lo cojo. O cojo una máquina o un triciclo, que es lo que yo ando. Ya, andas en ese triciclo. Ahora empecé a trabajar en un triciclo. Qué bien. Y cuéntanos tu experiencia con este triciclo. Bueno, mi experiencia con el triciclo es normal, darle a la gente sus pasajes, para que tengo un pasaje seguro y garantizado. Y también me tropecé con una señora mayor que no tenía dinero, que iba hasta el puente y yo la monté a hacerle el favor. ¿Y le diste el servicio? Sí, le di el servicio para hacerle el favor. Siempre el sentimiento va Como, con la ropa, ¿verdad? aunque nos pongan como malos, pero somos buenos. Así mismo. Y miren el triciclo, este no lo han inventado. Bueno, poco a poco lo adquiriste ahora, ¿verdad? Pero ya los he visto ya en la calle. Sí, sí, este lo un aquí. panel eléctrico ahí arriba. Les comento a los suscriptores que no saben, es un panel eléctrico solar. Vale, carga aquí a la coloca batería. Después vamos a ver si vamos más adelante este ingenio del cubano, que es para poder resistir al tema de la corriente, de la electricidad, del combustible. Y entonces ya lo conectan por acá, funciona completo de forma eléctrica, en este caso solar. Entonces la muchacha, muchas gracias por la información, ha sido un placer. Gracias. Miren acá la muchacha que también está por acá. Estamos en esta ponchera. Aquí, tomándole ponche a la bicicleta, porque la situación del país está caótica. Usted, como ustedes saben, son los triciclos así empieza para todos lados. Es una locura, mi amor. Paran cuando quieren, cuando no quieren no paran, porque el transporte urbano no existe. La guagua creo que son dos turnos, los cuales yo nunca los veo. No sé nada de esos turnos de la guagua que son 7 de la mañana y dicen que 4 de la tarde. Y todo es una locura aquí en este país. Entonces, bueno, mira, aquí estamos tomándole el ponche a una bicicletica. Miren la cuerpa. Así mismo. Tiene que estar ponchada siempre, porque imagínate tú, tengo 2 bebés pequeños de 4 y 5 años y todo hay que tomarlo con carácter deportivo. Así mismo. Aquí en la isla, porque imagínate tú. Esa actitud, ¿verdad? Esa actitud Sí, que claro, ¿no? nos Aquí hay que tener la actitud emprendedora, porque si tú no te emprendes y te empinas, te mueres. Así mismo. Y bueno, ¿puedes contarnos cuál ha sido el desafío mayor de llegar a los lugares? El desafío mayor, bueno, el desafío mayor ha sido, y no es el mayor, es casi el de todos los días, es montarte en las motos y bajarte sin pagar. En cualquier momento lo que me parten es la cabeza. Ay, Dios. Pero bueno, tampoco tengo dinero. Imagínate tú. Tienes que enfrentarte con esto porque en realidad no
Trabaja en el policlínico, trabaja en un policlínico, en recursos humanos. No tengo transporte. Todos los días por la mañana tengo que pagar una moto, tengo que pagar un triciclo para poder llegar a mi trabajo. Entonces mis salarios son de 2.000 pesos, 2.000 pesos y pico, mensual. No sé porque yo diario me gasto de 500 a 1.000 pesos. Desde luego que mi salario no cubre eso, solamente en un transporte. No vamos a hablar de comida, ni de merienda, ni de desayuno, por lo menos las madres que tenemos hijos, que nos volvemos locas. No vamos a meternos en esos temas. Solamente vamos a hablar de transporte diario. La vida se te va. Y es una realidad. ¿Cómo haces con los niños para moverlos? ¿Cómo hago con los niños? Ahí yo me muevo con ellos. Uno adelante y el otro atrás, o lo siento los dos adelante y así. Ah, tienes que adaptarle si eso un asientito, ¿verdad? Yo tengo una bicicleta también. Ahora como están chiquiticos todavía no he tenido que adaptar porque ellos son delgaditos, no son, viste, trabaditos, pero ya que vayan creciendo, ¿verdad? Y este año el mayor mío va para la escuela, que cumple 5 años. Sí, ya es mayor va para la escuela ya, y entonces ya yo veré cómo sea, no sé. O cambiar de transporte. ¿Tú sabes que uno es inventor? Aquí en Cuba uno se dedica a inventar. Ajá. Y la risa. ¿Y cómo se llama usted? Que no nos dijo el nombre. Ru. Bueno, un placer, Ru, entonces. Algo admiro profundamente de nosotros los cubanos. El ingenio. Aquí todo se transforma. Una bicicleta se convierte en transporte familiar. Un motor sigue funcionando ante cualquier dificultad. No es impedimento para ningún cubano. Bueno, y seguimos caminando por acá. Vamos a ver el camino que me voy a comprar unos platanitos de este racimo. Mira qué racimos más lindos de plátano a lo cubano. Para hacerles después una receta que tengo en casa. Ya después les comentaré. Voy a aprovechar y voy a pasar por la cuadra de una suscriptora que desde hace tiempo le debo hacerle un videito rapidito por la cuadra de ella. Así que si es usted acá del Cotorro y le gustaría esta idea, con mucho gusto esta servidora también les puede complacer. Voy a enseñarles acá que me dijo que en esta cuadra que ella vivía y le trae muchísimos recuerdos. Ella no está acá en Cuba, como muchas familias que se encuentran separadas de sus familias acá en Cuba, lamentablemente. Y bueno, esto es un videito rapidito de todas las casas que hay por acá. Espero que le guste, con mucho cariño. Y bueno, continuamos entonces el video. Hice esta pausa para complacer de cierta forma a esta suscriptora. Esta cuadra a mí me trae muchísimos recuerdos y yo vivo relativamente cerca de acá. Y bueno, mira qué bonita la tienen, bastante recogida. Este riguito, bien recogidito. A diferencia de otros lugares, está bastante recogido y limpio esta cuadra. Miren qué bien. Este hueco que sí es legendario también. Pero, ay, Dios mío. Vamos a ir al parque. Y aquí tenemos otro chofer que nos va a transmitir su experiencia. Ahora anda llegando. Bueno, aquí les presento, este es mi papá, ya yo los he presentado otras veces en otros videos. Y papi, queremos que transmita tu experiencia. Suscriptores, más o menos cuánto es el tiempo que caminas acá con esta moto eléctrica. Sí, esta moto está haciendo alrededor de entre 70 y 80 kilómetros por carga. Yo amanezco con la carga total, por supuesto, con la situación que hay momentos que no amanece al 100, pero bueno, si hay corriente amanece al 100 por ese camino entre 70 y 80 kilómetros. Y la pongo después en reposo a cargar, igual alrededor de 3 horas y pico. Y después por la tarde hago más o menos lo mismo, es decir, que camino más de 150 kilómetros todos los días en ella. Esto me está resolviendo en estos momentos. Esta, como ya saben, es nuestro otro medio de transporte. Que mi esposo tiene esta, yo otra. Esta lo tuvimos que cambiar, no se los había contado. Tuvimos que cambiar la bicicleta de mi esposo porque le quedaba pequeña
después que tuvimos que dar un buen dinero por esa bicicleta, la cambiamos, gracias a Dios que pareció una persona que nos las cambió sin tener que darle dinero por encima, porque eso es otra cosa. Y bueno, hubo que hacerle algunos arreglitos, comprarle estos guardafangos, ponerle estas cositas que costaron bien caritas para que llevara el pomo y pudiera trasladarse de un lado a otro. Y bueno, todavía nos falta ponerle la parrilla, que por eso no nos han visto, que hemos hecho otro video, porque hay que comprarle una parrilla a esta para poder llevar la niña y poder entonces trasladarnos de un lado a otro, como hacemos normalmente ya, y en la otra mía, para que yo le hice la adaptación de madera aquí, para llevar al niño. Este ingenio del cubano, un triciclo con un panel eléctrico encima, que se los dije que se lo iba a buscar, se los iba a tratar de filmar. Miren acá los muchachos, los tengo parados, pobrecitos, porque esta muchacha es amiga mía desde hace buen tiempo de las excursiones, ¿verdad? Un saludo para la cámara. Entonces el muchacho, que es el chofer, nos va a decir de cierta forma cómo hace este invento, este ingenio del cubano con un panel eléctrico encima para poder pasar todo el día. Muchacho, ¿cómo que usted se llama? Graviel. Graviel, mucho gusto. Entonces, ¿podría explicarnos cómo es que se hace esta adaptación acá en el triciclo para poder moverse todo el día? Lo más sencillo del mundo. Sí. Consigues el panel, 600 watts aconsejable, y consigues el controlador solar. Qué lástima que no traje los micrófonos. Es que salí corriendo, te vi que pasaste y salí corriendo. Corriendo yo, que he corrido toda esta calle. Miren, toda esa calle la he corrido yo con tal de grabarles este momento. Conectas en la batería y entonces, ¿por dónde es que se conecta? Un cablecito que va de cable aquí al controlador de carga, directo a la batería y más nada. Ay, qué bien, qué ingenio, ¿verdad? Y ya me estaban comentando que ya vienen ya y es ensamblarlo directamente ya, porque bueno, es que se ha visto la necesidad inherente de estos triciclos con esto por el tema de la corriente, porque nos quitan mucho la corriente acá en Cuba. Miren qué bien. Bueno, muchísimas gracias por la información. Nos vemos entonces, un placer. Porque Cuba también es eso. No solo son playas bonitas ni postales perfectas. También son calles rotas, días difíciles y personas que no se rinden, se reinventan. Y quizá ahí está nuestra verdadera belleza. Me acabo de encontrar aquí en Las Delicias. Esto está en plena calle acá, que cualquiera tiene un accidente con esto. Por supuesto no tenía agua, porque como no hay agua, no tiene con qué llenarse. Muchas veces este agujero que vieron allí está lleno de agua y no se ve tampoco la profundidad que tiene. Y sí he escuchado, miren esto, miren esto. Venía yo conversando con ustedes y por poco me caigo ahí. Ay, Dios mío. Miren eso. Aquí mismo en la acera. Que el niño viene conmigo, por poco el niño se me cae por ahí, Dios mío, por Dios. Hay que tener un cuidado. Esto es para que vean que no solamente es una odisea moverse en Cuba, también esquivar los baches. Cuéntame, ¿te ha pasado esto a ti también? ¿En qué parte de Cuba o del mundo estás viendo esto? Déjamelo saber en los comentarios. Seguimos caminando por acá, miren qué paisaje más bonito se ve. Parece que estamos en otro lugar, en una de nuestras excursiones. Este lugar a mí me gusta mucho sentarme acá con los niños, como no hay muchos parques, me siento acá debajo de estas sombras y por lo menos ellos corren un poco y juegan aquí en el terreno deportivo El Palmar. Este es un almendrón cubano. Pero en el horario de la tarde me tocó trabajar. Como ustedes saben, yo trabajo en una compañía que se llama Latidos y Sorpresas con Rancho. Y viajamos a toda La Habana. Miren parte de Campo Florido, Habana del Este. Miren esto. Este bache yo creo que tiene hasta nombre propio. Aquí los choferes manejan con experiencia, pero también con mucha fe. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal, porque si ya has llegado hasta acá, te ha gustado la forma en que cuento mi vida y la de muchos cubanos. Porque aquí en Cuba sobrevivir también es un talento. Y yo hoy quiero mostrarte el mío. Y después de recorrer calles, baches y transporte, uno termina pensando en algo importante. Cómo, a pesar de todo,
seguimos queriendo este lugar. Porque es simple. Cuba no es solo calles rotas, también es recuerdos, vecinos, historias y familia. Quizás para muchos esto sea algo sencillo, pero para los que están lejos de Cuba, estas imágenes sé que significan mucho. Cada calle tiene una historia, cada esquina guarda recuerdos de alguien. Y eso me pone el hombre feliz por un segundo. Ya lo canto con el segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Si eres cubano, sabes exactamente de lo que hablo. Si estás fuera, seguro que esto te tocó el corazón. Quisiera saber cuál es el peor bache de tu barrio, cuál ha sido tu mayor odisea para moverte en Cuba y qué invento has hecho para resolver. No olvides suscribirte a mi canal, Aiza Travel, porque aquí contamos la Cuba real, la que vivimos día a día. Chao, chao.